Bienvenidos a esta clase virtual. Aquí vamos a ver lo que son los ciclos o bucles o iteraciones, lazos, en fin. Vamos a ver. Si ustedes recuerdan, hicimos un problema donde se emitía una boleta de calificaciones. Teníamos nuestro diagrama de casos de uso, donde teníamos al cliente que interactuaba con el sistema de boletas ingresando datos, calculando el sistema calculaba el promedio y mostraba los datos. Tenemos otra vez nuestro diagrama de casos de uso. Con esto generaba nuestra clase boleta, que se compone, si recuerdan ustedes, los atributos eran tres objetos, uno de la clase alumno, otro de la clase materia, otro de la clase promedio, con sus respectivos métodos. El método leer datos no era otra cosa más que la invocación a los métodos leer datos de cada uno de los objetos. El calcular se invocaba al método calcular del objeto PR, que es de la clase promedio. El mostrar era la unión de todo el resultado de los métodos mostrar de cada uno de los objetos, y con eso generaba yo mi boleta. Dentro del proceso inicial se creaba, si ustedes recuerdan, el objeto de la clase boleta, el cual aquí contenía cada uno de los objetos de las diferentes clases, y a partir de ahí se empezaban a invocar a los métodos y mandaba a llamar método leer datos. Leer datos de la clase boleta mandaba a llamar método leer datos de la clase alumno, se llenaba los atributos o el objeto AL con los valores. Lo mismo ocurría con la clase materia, se adicionaba la información de la materia. Ya tenía aquí más los atributos de cada uno de los objetos con información. Ya tengo el objeto PR, que es de la clase promedio. Regresaba, se invocaba el método calcular, invocaba el método calcular del objeto PR, que es de la clase promedio. Esto ya lo vimos. Se obtenía el resultado del promedio, regresaba, y lo mismo ocurría con mostrar. Con este proceso lo que hacíamos era procesar la información de un solo alumno. Por ejemplo, se leían los datos de Juan Pérez, se calculaba el promedio de Juan Pérez y se mostraban los datos de Juan Pérez. Pero si el problema fuera, quiero procesar la información de 3 alumnos, ¿qué tenía que hacer? Ya leí los datos de Juan Pérez, calculé los datos de Juan Pérez y mostré los datos de Juan Pérez. Pero ahora voy a procesar la información de Antonio Álvarez. Aquí leo la información de Antonio Álvarez, sus calificaciones, su materia, en fin. Calculo su promedio de Antonio Álvarez y muestro los datos de Antonio Álvarez. Ya llevo 2 alumnos procesados, me falta uno. Entonces es el mismo proceso. Leo los datos de Raúl Ramírez, calculo la calificación de Raúl Ramírez y muestro los datos de Raúl Ramírez. Observen que fueron 3 procesos idénticos con el mismo objeto. Ubicamos que esto que está en el rectángulo punteado es lo mismo a lo que está a partir del 1, es lo mismo, si se fijan es lo mismo. En los 3 casos se está haciendo el mismo proceso. Lógicamente aquí se leyeron los datos de Juan Pérez, aquí se leyeron los datos de Antonio Álvarez y aquí se procesó la información, ya no me acuerdo quién era, Raúl Ramírez. Ya observamos que este proceso se tiene que repetir 3 veces. Java tiene la posibilidad de indicar que un conjunto de instrucciones o de sentencias, en este caso ya tengo ubicada que este proceso se repitió 3 veces. Las herramientas que tiene Java implementadas se conoce como el ciclo for, el ciclo while y el ciclo do while. Estas son 3 herramientas con las cuales yo puedo hacer que un conjunto de sentencias o un proceso se esté repitiendo varias veces.
Aunado a este concepto de ciclo, bucle o lazo, tenemos dos conceptos que hay que manejar constantemente. El concepto de contador es de utilidad para contabilizar algunos eventos. Se debe inicializar con un valor antes de entrar al ciclo y dentro de este se incrementa o decrementa una cantidad constante. Quiere decir que fuera del ciclo, fuera del rectángulo, se debe inicializar. Generalmente se inicializa con el valor de 0, pero no necesariamente. Y ese valor se incrementa o decrementa dentro de ese proceso. Ese es el contador. Ese incremento o decrementa una cantidad constante. El acumulador prácticamente es lo mismo, nada más que haciendo referencia a una cantidad variable. De la misma manera, se debe inicializar antes de entrar al ciclo o al proceso de lazo con un valor, generalmente 0. Para este ejemplo, aquí voy a manejar dos contadores, un contador de alumnos aprobados, un contador de alumnos reprobados y un acumulador de promedios. Si se fijan, por ejemplo, puede ser que el promedio de Juan Pérez sea diferente al promedio de Raúl Ramírez y sea diferente al promedio de Antonio Álvarez. Entonces es una cantidad variable, pero estoy cumpliendo con la primera regla, que es inicializar los contadores y los acumuladores antes de entrar al ciclo. Aquí tengo el proceso que se está repitiendo, que es leer los datos, calcular el resultado del promedio, o más bien obtener el promedio y luego mostrarlos. Esto es lo que se va a estar repitiendo. Bien, dijimos que estos son contadores, entonces aquí en este caso lo primero que estoy haciendo es incrementar el acumulador. Inicialmente estaba en 0. Si por ejemplo a Juan Pérez sacó un promedio de 85, al procesar la información de Juan Pérez, aquí sería AC PROM, que se inicializó con 0, más 85 de Juan Pérez, entonces sería 0 más 85, 85, que tendría como resultado AC PROM. Posteriormente tengo una decisión para determinar si Juan Pérez o el alumno es aprobado o reprobado. Si Juan Pérez dijimos que es 85, teníamos 85 es mayor o igual que 70, verdadero. Entonces lo que se va a incrementar es el contador de alumnos aprobados. En este caso no tenía ningún alumno aprobado, aquí ya tengo el primer alumno aprobado. El resultado sería 0 más 1, resultado 1, y se le asignaría a CAA. Continuando con el proceso, vamos a suponer que se leen los datos de Antonio Álvarez. Antonio Álvarez tenía un 40, ya se mostraron los datos de Antonio Álvarez. Aquí se acumula el AC PROM, que ya tenía el valor de Juan Pérez, que era 85, más lo que tiene actualmente el promedio, que eran 40, 85 más 40 serían 125. Ya AC PROM tiene 125. Se pregunta por el promedio que era 40 mayor o igual que 70 es falso, entonces lo que se va a incrementar es el contador de alumnos reprobados, que inicialmente estaba en 0. Aquí tenemos inicialmente vale a 0, ahora lleva 1. En este momento llevo dos alumnos procesados, un alumno aprobado y un alumno reprobado. Si resulta que voy a procesar la información de Raúl Ramírez, voy a acumular su promedio, lo anterior que tenía, más lo de Raúl Ramírez, y de la misma manera voy a ver si Raúl Ramírez está aprobado o reprobado. Suponiendo que fue aprobado, se viene por este lado y resulta que tenía un valor de 1, más 1, resultado 2, y se le asigna a CAA. En este momento tengo 3 alumnos procesados, 2 alumnos aprobados y un alumno reprobado. Ya que procesé la información de los 3 alumnos, continúo ya fuera del ciclo. Ya lo que esté afuera de este rectángulo quiere decir que se ejecuta en forma normal.
resulta que se calcula el promedio general, que es el acumulado de los promedios de cada uno de los que procesamos aquí, que se fueron acumulando, más la cantidad de alumnos aprobados, más la cantidad de alumnos reprobados. En este caso eran 2 aprobados y 1 reprobado, entonces se obtiene el promedio general y es lo que se imprime. El promedio general del grupo, en este caso el promedio de 3 alumnos, cantidad de alumnos aprobados eran 2, cantidad de alumnos reprobados era 1. Y con esto concluimos con el proceso. Posteriormente veremos cada una de las herramientas en forma independiente, el ciclo for, el ciclo while y el ciclo do while. Seguimos en contacto.